Ofensivamente, ¿cuáles consideras tú, Marcos, además de los corredores, donde existe mayor profundidad en este draft? Y todo depende también en dónde está parado tu equipo, porque si soy un equipo que estoy listo para competir, para ganar hoy y necesito una pieza faltante, pues quizás Michael Mayer es mi mejor jugador. ¿Por qué? Porque es el jugador que está más listo para aportar, es más completo. Está Sam Laporta también, que ya platicamos un poquito de él, de la Universidad de Iowa. Tiene un perfil físico muy parecido al que tiene George Kittle, que también salió de esa universidad. Es una universidad que trabaja muy bien con los alas cerradas. Si Chris Greer tiene dos posiciones que no normalmente nos ha demostrado durante los años, no le da la importancia o piensa que tiene un cuadro decente y que a lo mejor se puede reforzar de otra forma, es el tema de los linieros y el tema de los corredores. El tema de los linieros, quitando la selección de Austin Jackson y el año pasado que decidió reforzar la línea ofensiva con Terron Armstead y con Connor Williams, realmente pues ha sido prioridad 2 o 3 del equipo, ¿no? Siempre el reforzar la línea ofensiva. Bienvenidos al podcast de Somos Dolphins. Aquí les llevaremos el día a día en la actualidad del 2 veces campeón del Super Bowl y único equipo con temporada perfecta en la historia de la NFL, los Delfines de Miami. En esta ocasión nos vamos a adentrar en todo lo que vendrá dentro de algunas semanas con el draft, con las últimas noticias que han surgido alrededor de los Delfines de Miami, entre otros temas. A continuación le envío los micrófonos a nuestro compañero Roberto Merino para que nos diga la alineación de este programa. Marcos Acal, número 10, wide receiver, 1.79 de estatura y exjugador de los Mustangs. Cristian Carrillo, con el número 14, quarterback, 1.76 de estatura, egresado del ITAM. Y queda con ustedes su head coach, César Mercado. Hola César, ¿qué tal? Cristian, qué gusto, encantado de estar aquí otra vez con ustedes en esta miniserie de programas que vamos a estar enfocándonos específicamente en el draft, y muy contento por discutir en cuanto a qué jugadores pueden caer en Miami, en cuanto a perfiles, qué nos depara este abril. Y bueno, pues ya son digamos que el toque final para armar ahora sí que el roster completo del equipo, y todo muy bien, feliz de estar con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos Fanatics? La verdad es que un gusto estar con ustedes, también saludarnos a ustedes, Marcos, César. Creo que se va a poner sabroso este programa y la serie de programas en relación al draft, porque pues ya estamos a 3 semanas y aparentemente Miami tiene pocos picks, pero ya saben que en el draft y en la NFL todo puede pasar, y así como ahorita tenemos 4 selecciones, de repente por ahí podemos tener varias y de repente menos, ¿no? En el draft todo se puede esperar. Y bueno, pues creo que vamos a platicar de todo lo que se viene, de candidatos, todas las columnas que ha sacado Marcos en relación a los mejores jugadores. Y bueno, creo que vamos a tener una plática sabrosa en donde podemos debatir y poner buenos candidatos, buenas proyecciones, jugadores que pueden estar mal y que bueno, creo que esperemos que nos les guste a nuestros Fanatics esta serie de programas. Y bueno, pues les mando un saludo, amigos. Para empezar este tema, mencionabas, Chris, y quiero compartir esta pregunta contigo, Marcos, sobre los picks que tiene Miami, porque en las últimas horas un reporte de un periódico importante justamente allí en Miami, Marcos, menciona que los Dolphins estarían considerando realizar un trade down para acumular mayores picks y tratar de solventar los espacios que aún le faltan dentro del roster con jugadores jóvenes. Desde tu perspectiva, ¿crees conveniente hoy en día, con los 4 picks que se tienen, 2 en el segundo día y 2 en el tercer día, más que suficientes para buscar las mejores opciones, o hacen bien los Delfines en buscar retrasarse un poco y tratar de acumular los suficientes picks para tratar de tener mayor talento joven con todo lo que se ha realizado en la agencia libre en las últimas semanas? Bueno, sí, como bien lo mencionas, los Dolphins son el equipo hoy en día que tiene menos selecciones de toda la NFL, con 4 selecciones. Una en la segunda ronda con la selección número 51 global. En la tercera ronda tienen la 84
y tienen 2 rondas tardías en la sexta y en la séptima ronda. Dadas esas circunstancias, entiendo por qué quieren buscar acumular más selecciones, porque entre más selecciones tengas, más probabilidades tienes de obtener jugadores que te funcionen, ¿no? Si tú tienes como equipo, le pegas al 40% de los jugadores, pues estás bien servido, ¿no? Ese es más o menos el promedio en la NFL y es un número decente pegarle al 40% de tus jugadores. Entonces, pues entre más selecciones, más probabilidades. Ahora, pues todo depende, ¿no? Porque también el echarte para atrás, pues estás sacrificando un jugador potencial que tiene, pues, tiene más proyección, ¿no? Que alguien que puedes tomar atrás. Entonces, creo que todo depende qué jugadores te caigan. Si no estás fascinado con la lista de jugadores que están disponibles en el número 51, entonces ahí es donde ya tienes que considerarlo. Pero si yo fuera el gerente general, que yo ya creé una lista de algunos jugadores que me gustaría que cayeran los Dolphins ahí, pues si hay, voy a decir un ejemplo, ¿no? Si Jahmyr Gibbs, el corredor de Alabama, está ahí y te cayó, pues entonces ahí tienes que tomar la decisión de decir, pues bueno, es la pieza que me falta en esta ofensiva, o prefiero acumular más selecciones y agarrar a un corredor y quizás a un ala cerrada más. Entonces, hay que evaluarlo al momento y creo que sería prematuro si hacen un cambio en este momento. Yo me esperaría a ver qué jugadores son los que caen y en base a eso tomar la decisión. E incluso tampoco me cerraría a una opción de adelantarte. Si hay un jugador que te hace falta, como por ejemplo un Darnell Wright, por dar un nombre, como tackle derecho que te puede solucionar ahí los problemas de la línea y está resbalando, pues ¿por qué no hacer lo contrario y quizás dar una segunda ronda del año que entra o una primera ronda del año que entra, con tal de adelantarte y agarrar este jugador que te pueda hacer falta? Entonces creo que es un balance y se tiene que tomar la decisión al momento. ¿Tú querías, Cristian? Porque uno de los nombres que también se han manejado de un posible canje, incluso lo mencionamos con Adam en la edición pasada del podcast, es el caso de Cedric Wilson Jr., que de acuerdo al Miami Herald, los Dolphins están buscando darle salida. Se maneja como posibilidad. ¿Tú realizarías un trade-up, como menciona Marcos, por un determinado jugador que pueda solventar una posición pues de necesidad para los Delfines? ¿O realizas lo que está comentando justamente este mismo medio, de tratar de hacer un trade down para tratar de acumular el mayor capital posible y tratar de pues solventar con talento joven esas áreas de necesidades que le hacen falta a los Dolphins, Chris? Interesante la pregunta que me haces y lo que comenta Marcos, y aquí es donde quiero empezar el debate con Marcos, que la verdad es que estuvimos platicando antes del programa varias cuestiones y bueno, la verdad es que Marcos es un experto de todo este tema de draft y le vamos a estar preguntando muchas cosas seguro en estos programas porque él es el experto en este tema, pero sí tengo también yo algunas situaciones que he pensado, que también he visto, he tratado de estudiar también en tema del draft, que quiero poner en la tela de juicio ahí también para la opinión de los dos, ustedes dos. En relación a lo que comentaba Marcos, hay una cuestión en la que voy a ir un poquito en contra, que es el tema no totalmente en contra, porque también depende de qué jugador llegue, pero esa parte de gastar picks del 2024, por decirlo así, del draft 2024, por un cierto jugador, solamente, de verdad, de mi punto de vista, yo lo gastaría en relación a que haya un jugador que realmente, no nosotros, Daniel, lo tengan en la mira y que digan, este jugador de verdad me encanta, y pues bueno, pues vamos a sacrificar un poco más de capital de draft, sobre todo del año que viene, para poder hacerse de los servicios de él. Inclusive por ahí sacó una columna que les invitamos a verla, de los Fanatics, que por ahí debe estar todavía disponible, muy reciente, en donde él mencionaba ciertos jugadores que por los cuales sí valdría la pena a lo mejor hacer subir, ¿no? Algunos peldaños, que lógicamente subir del 51 o del 84, si no estoy mal, de la tercera ronda, pues implica el perder pues muy probablemente una primera, una segunda o tercera, primera, pero más que nada sobre todo una segunda o una primera ronda del año que viene, de las cuales Miami nada más tiene un pick por cada ronda. Digo, al menos que sea un jugador como los que les menciono, no lo haría, porque creo que la camada y la clase del 2024 es excelente, la verdad. Iniciando por ahí, los jugadores que van a estar en primera y segunda ronda del draft que viene, de verdad que son jugadores que
proyectan ser muy buenos, ¿no? No quiere decir que esta clase de 2023 sea muy mala, pero son ciertas posiciones las que están fuertes y ahorita ya platicaremos de las posiciones que están mejor y peor, pero yo la verdad es que guardaría. También, además, creo que Miami debe pensar en no convertirse en un equipo como los Rams, que ahorita ya tiraron todo al carajo, realmente ya no hay de dónde sacar cosas y ya al final la temporada de los Rams la verdad es que no pinta muy bien porque pues ya se deshicieron de todos los agentes libres fuertes. Por ahí creo que tienen ya por primera vez después de no sé cuántos años tienen una segunda ronda, creo que es la ronda más alta que tienen después de varios años. Y creo que Grier debe de también saber no convertirse en un equipo como los Rams, que aunque bien los Rams ganaron un Super Bowl, esta filosofía que se está haciendo de moda en pues convertirte en un agente librista, por decirlo así, un nuevo término que voy a sacar ahí, y olvidar un poquito el draft. Creo que sí, Miami tiene que poner un alto en eso también en cierto punto. Y creo que el año que viene es un buen momento para darle prioridad al draft porque vienen muy buenos jugadores. Y no van a ser eternos. Los Hill, que ya por ahí anda mencionando que se va a retirar en 2-3 años, no va a ser eterno pues Xavier Howard, que son de los veteranos, ¿no? Christian Wilkins, que ya se está haciendo un veterano, etcétera, ¿no? O sea, creo que sí es un momento también de pensar en el futuro y no también perder esa parte. Una parte que respalda mucho a Grier es el tema del que ha sido bueno en los picks de los jugadores no drafteados, que eso también le ayuda mucho. Pero la verdad es que Chris Grier ha estado entre azul y... Si tiene un punto débil Chris Grier es el draft, que ha estado entre azul y buenas noches, de repente toma oro y de repente toma basura, ¿no? Entonces vaya al contraste Austin Jackson contra un Jalen Waddle o no sé, el año pasado también tuvo Skylar Thompson, ¿no? Por decirlo así, una séptima ronda muy buena, la verdad, ¿no? Entonces, creo que Chris Grier en momentos se ha visto brillante en el draft, pero en momentos se ha visto muy mal. Entonces, creo que esta parte sí se debe de cuidar y esa es mi opinión. Ahora, hablando ya de lo que mencionabas, del tener también esta... Yo creo que, ¿qué haríamos, digamos, en esos primeros picks? Yo la verdad es que sí trataría esto que reportaba Barry Jackson en relación de acumular más picks, ¿no? Y tratar de buscar sellar estos huecos profundos. Creo que, entiendo lo que dice Marcos, de que hay jugadores que de repente, él menciona a Jahmyr Gibbs, que le gusta mucho este corredor, que sí es un jugador que creo que se adaptaría perfectamente al esquema de Miami, como él dice, y que tal vez por él sí vale la pena. De algún tackle, ¿no? A mí me gusta también mucho Cyrus Torrence, el de Florida, que no creo que vaya a llegar a ese peldaño, pero a lo mejor son de los que vale la pena, pero normalmente ese tipo de situaciones te va a costar una ronda primera. Este año fuimos muy golpeados con ese castigo que nos pusieron quitando de la primera ronda, y la verdad es que ese número 51 va a estar de pensarse si haces un trade, pero si ese es un trade yo lo haría para atrás, para obtener más picks, inclusive no, de verdad, no está, yo no tiraría a la basura el que en algún momento pudiéramos obtener algún pick de 2024 por algún jugador o algún pick que pues en todo caso sería el segundo o el tercer ronda porque no hay más, ¿no? Terminando ahí las preguntas que me hacías, lo de Cedric Wilson, qué bueno que tocas ese punto. Yo veo en las redes sociales el tema del trade de Cedric Wilson, sinceramente, no es que les quite las ilusiones a muchos de nuestros amigos Fanatics, pero yo no veo cómo se haga ese trade. Es ilógico que un equipo vaya a brincar por un receptor que no se vio bien el año pasado, que está cobrando bastante y que al final te vas a tener que tragar su contrato y que no es algo sencillo. A menos de que él o que el equipo y sobre todo la gente de Cedric Wilson aceptara reducir su salario, que no lo creo, la verdad es que ese trade no lo veo posible. Entonces Miami tiene que aceptar el mantenerlo. Creo que al final le sacó jugo en equipos especiales y creo que este año con la salida de Trent Sherfield, uno de los retos que tiene McDaniel es sacarle jugo a Cedric Wilson y yo veo muy difícil también por las implicaciones de dinero muerto que quedaría en caso de cortarlo, que Cedric Wilson vaya a otro equipo o que esté fuera del roster. Va a estar ahí, yo creo. La verdad es que no veo muy, muy probable este trade. No sé, me gustaría escuchar la opinión de Marcos en relación a esta parte de los primeros picks de Miami. Ya estamos a los otros temas que César nos va a ir comentando, pero en relación a este trade up o trade down, quisiera escuchar su opinión de Marcos. Sí, no, yo creo que uno tiene que tener la mente abierta a todas las posibilidades y la decisión que tienes que tomar tiene que ser en relación a qué tanto te gusta el jugador que está en el board o no. Si tienes, digamos, 5 jugadores que te gustan, que quizás echándote para atrás unos 15 lugares o 20 lugares, ¿crees que puedes llegar a tomar a uno de ellos, que va a resbalar a uno de ellos simplemente por la posición, ¿no? La necesidad que tienes, algo por el estilo? Entonces en ese momento dices, bueno,
sí, uno de ellos me va a llegar, me echo para atrás, me gano una selección más y ya veo qué otro roster spot puedo llegar a cubrir tomando a otro jugador. Entonces, no estoy en contra de una y ni la otra, y de hecho veo muy, muy improbable que Miami se adelante por algún jugador. Solamente lo quise ejemplificar o poner en la mesa como algo que uno tiene que tener en la mente si hay un jugador que, y es como por ejemplo cuando los Dolphins se adelantaron por Dion Jordan en su momento a la selección número 3, pues solamente les había costado, si no me equivoco, una tercera ronda o una segunda, creo que fue una tercera, ahorita me pueden corregir, y el valor de adelantarse tantos picks por una selección pues fue relativamente barato, ¿no? Porque ahora vemos cómo los equipos se adelantan a la primera selección global, a la segunda o a la tercera, y estás hablando de que te cuestan 2 primeras rondas futuras, incluso jugadores como DJ Moore, como el receptor, o sea, jugadores de mucho peso. Entonces, creo que todo depende del costo que vayas a tener, y si ves un jugador que vale la pena y te va a costar relativamente barato, no pierdes nada llamando, ¿no? Intentando. Pero creo que los Dolphins están bien parados en la selección número 51. O sea, he hecho varios mock drafts, he hecho varios análisis y creo que conforme a las necesidades que tiene el equipo, van a llegar jugadores muy interesantes y tampoco me sorprendería si se quedan ahí y toman al mejor jugador disponible que tienen en el board. Entonces, hay varios escenarios, creo que varios son favorables. Sí es verdad que los Dolphins pues les pegaron fuerte quitándoles esa primera ronda, en especial porque creo que ahí era el spot para poder haber tomado un liniero ofensivo, porque ya después los linieros ofensivos que llegan a la segunda ronda ya no son del mismo calibre que en la primera y ya la probabilidad de que les pegues baja sustancialmente. Entonces, creo que ahí es donde perdió mucho Miami y va a tener que compensar esa situación, ya sea con un agente libre de veterano, con ese tackle derecho o ese spot de guard izquierdo, o en la selección número 51, pero en la 51 no veo mucho valor en esa posición, honestamente. Entonces yo creo que lo que va a acabar pasando es que van a ignorar esa posición, a menos que, como digo, un jugador como un Darnell Wright empiece a resbalar por alguna razón y en ese punto dices, bueno, ¿sabes qué? Sí vale la pena sacrificar una ronda futura simplemente porque creo que este jugador va a ser mi tackle derecho por los siguientes 5 o 6 años. Entonces, pues hay que tener la mente abierta, pero coincido con todo lo que dices y filosóficamente, pues tampoco quieres echar al equipo a perder tirando todas las rondas futuras y no teniendo activos para poder vender en un futuro y desarrollar jugadores. Entonces, tiene que haber un balance. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Les voy a poner el siguiente escenario, muchachos, porque dentro de esa columna que mencionaba Jackson y de la cual estamos detallando esta plática en estos momentos, si vemos las selecciones que tiene Chris Grier en cuanto a línea ofensiva, no son las mejores. De hecho, desde que tomó las riendas como gerente general, los Dolphins han seleccionado a Laremy Tunsil, Isaac Asiata, Michael Dieter, Isaiah Prince, Austin Jackson, Robert Hunt, Solomon Kindley, Liam Eichenberg y Larnen Coleman. ¿Cuáles son los jugadores que más destacan de esta lista? Y esto lo menciono porque hemos sido reiterativos en los últimos programas, en donde hemos estado todos o con Christian o con Adam o incluso contigo, Marcos, que la línea ofensiva necesita reforzarse, pero vale la pena reforzarla con el primer pick, Christian, porque después de que me des tu comentario te voy a pasar otro dato. Mira, yo creo que mucho tiene que ver lo que dice Marcos, depende de qué jugador llegue, ¿no? Si por ahí te resbala un jugador del estilo de Darnell Wright o Cyrus Torrance que mencionaba yo, a mí me gusta bastante también, como tackle derecho, pues puede ser que te ponga a pensar y lo tomes, ¿no? Y inclusive un Cody Mauch, no sé, segunda ronda es muy valiosa, es nuestra primera ronda de este año y tienes que buscar tener al mejor jugador posible. Yo creo que ir no tanto por una necesidad, sino por el mejor jugador disponible. Otro tema que me hace pensar que no se va a tomar es que si Chris Grier tiene dos posiciones que no normalmente nos ha demostrado durante los años, no le da la importancia o piensa que tiene un cuadro decente y que a lo mejor se puede reforzar de otra forma, es el tema de los linieros y el tema de los corredores. El tema de los linieros, quitando la selección de Austin Jackson y el año pasado que decidió reforzar la línea ofensiva con Terron Armstead y con Connor Williams, realmente pues ha sido prioridad 2 o 3 del equipo, ¿no? Siempre el reforzar la línea ofensiva. Y creo que ese cuadro o ese departamento se lo puede estar reforzando con jugadores de la sexta a séptima ronda o inclusive con el de los undrafted, que por ahí está mucho de la filosofía de Chris Grier.
La verdad es que en algunos casos sí le ha pegado, sobre todo a los profundos y a los corners. Y la otra es pues que en junio, si por ahí sueltan algún jugador de estos veteranos, tipo Eric Fisher que tomamos el año pasado, tipo el mismo Brandon Shell que llegó por ahí a avanzar la temporada, pues va a ser por ahí, ¿no? Creo que por ahí esa es la filosofía de Chris Greer. Un liniero ofensivo tomado en una alta ronda o tomado en una agencia libre hasta el principio, pues es muy caro y ya es un hecho y ya todos lo sabemos que dinero ya no tenemos mucho. Entonces creo que yo sinceramente en esas primeras rondas no veo, al menos de que sea un jugador que sí sea muy valioso, no lo veo, no lo veo tomando algo en relación a la línea ofensiva. Puede darse el caso de que sí resbale algún jugador valioso y entonces sí se tome. Yo la verdad es que creo que en ese primer pick y en el segundo sí se va a dar ese trade down y por ahí va a ser como acumular más jugadores porque realmente el equipo de Miami todavía sigue teniendo un roster compacto ante tanta salida de agencias libres, a pesar de que se recontrataron varios, todavía faltan, ¿no? Entonces creo que va a haber una gran cantidad de agentes libres no drafteados y por ahí sí se van a tratar de hacer un poquito más de picks, no sé si en la segunda o en la tercera ronda. Bueno, ya hablaremos ahorita de cuáles son las posibilidades de que tomen en cada posición, pero yo la línea ofensiva no la veo siendo reforzada en la segunda ronda, a menos de que llegue un jugador de verdad de estos que sí vaya resbalando, que lo dudo mucho porque la moda el día de hoy en la NFL es, en las primeras rondas, se van muy rápido los linieros, se van muy rápido los quarterbacks y bueno, normalmente los receptores, ¿no? Este año no están buenos los receptores, pero dudo mucho que llegue un liniero de alta, de esos que seguro te van a aportar en ese número 51. Te pregunto esto, Marcos, porque uno de los nombres que está surgiendo, que exista esa posibilidad que pueda caer, es alguien que ya hemos comentado a lo largo de estos programas y es el liniero ofensivo de Ohio State, Daquan Jones, porque muchas de las críticas de este jugador es la falta de versatilidad y esa falta de atleticismo. E incluso hubo un video en los últimos días donde él menciona que le gustaría participar con los Delfines de Miami, pero que ellos no están, de acuerdo a lo que dijo este jugador, en la necesidad de un tackle, que en todo caso, si lo llegaran a seleccionar, sería como un guardia. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque si vemos la historia desde los 90s hasta la fecha, cuando los Dolphins tomaron a Richmond Wade y a Kane Smith, los Dolphins han seleccionado a más de 40 prospectos en línea ofensiva, de los cuales obviamente Richmond Wade fue el primer pick de ese draft. En 1995 fue Billy Milner, en el 2000 fue Todd Wade, en el 2004 fue Bernard Carey, en el 2008 el muy recordado Jake Long, en el 2014 y por el cual le volvemos a hacer la invitación a Beto Musali porque fue el único que vi que puso el caso de Jawan James, y el último liniero ofensivo que fue el primer pick de los Dolphins fue el ya mencionado Laremy Tunsil. ¿Crees que si Jones o cualquiera de los nombres que ya has mencionado, Cristian, o que tú tengas sobre la mesa, que llegue a caer, además de Wright, en el número 52, valga la pena tomar al liniero ofensivo en el primer pick del draft? ¿Sí o no? ¿O vas por tu corredor o por tu tight end? ¿O cuáles son esas áreas que tú, como gerente general de los Delfines, si estuvieras a cargo de la organización, seleccionarías por tal jugador para tratar de tener ese impacto que tanto necesitas como tuviste en el 2021? Me encanta que tomemos el tema de Daquan Jones porque es un jugador que divide opiniones, ¿no? Es un jugador, primero que nada, el perfil del jugador es único, ¿no? Mide 6'9", casi 7 pies, pesa 370 libras, es un jugador completamente masivo. Por ahí, no sé si se acuerdan de Mekhi Becton de los Jets, que fue tomado en el draft hace un par de años, tiene ese mismo nivel de cuerpo, de frame, de altura, y eso lo convierte pues en un unicornio desde ese punto de vista. Ahora, no es un jugador perfecto, es un jugador que le cuesta mucho trabajo, en especial contra speed rushers, contra defensive ends, contra edge rushers veloces, pues cuando tienen ese primer paso muy veloz, pues le cuesta trabajo reaccionar a tiempo, ¿no? Y es un jugador que tampoco tiene, digamos, la movilidad de un jugador de un peso mucho menor, que en teoría, para el sistema de Mike McDaniel, pues quieres jugadores que lleguen al segundo nivel con facilidad. Sin embargo, en alguna entrevista que le hicieron a Mike McDaniel, no recuerdo si fue en San Francisco o en Miami, pero lo leí esta misma semana, hablando de los linieros ofensivos, él mismo menciona que si él pudiera
crear en un laboratorio un liniero ofensivo, pues lo haría lo más grande en cuanto a dimensiones, en cuanto a longitud de sus brazos posible, porque de esa manera ocupas, digamos, 2 gaps y de esa manera pues también facilitas el juego terrestre y la protección del quarterback. Entonces, creo que si es un jugador que llega con algo de riesgo, creo que también tiene la posibilidad de caer por lo mismo. Hemos visto también jugadores de ese tamaño como Daniel Faalele de los Baltimore Ravens, que salió de la Universidad de Minnesota, o como el mismo Mekhi Becton que ya mencioné, que han batallado con lesiones. Entonces, normalmente esos jugadores, no es normal un jugador de ese tamaño que se muevan a la velocidad en la que se mueven y con el contacto que reciben cada semana. Entonces, sí creo que cae con cierto riesgo, pero creo que vale la pena. Los problemas que ha tenido los Dolphins en la línea ofensiva han sido por muchos, muchos años. Y sí soy un fiel creyente que la línea ofensiva es la columna vertebral de los equipos. Y si no tienes una línea ofensiva sólida, no vas a llegar a ningún lugar. Entonces, sí creo que vale la pena el riesgo. Está dentro de los 4 o 5 jugadores que si llegan al pick número 52, lo tomo. Te puedo decir que Kincaid, el ala cerrada de la Universidad de Utah, y Darnell Washington, el ala cerrada de la Universidad de Georgia, están ligeramente arriba que él. Y después está Dawan Jones. Y tomaría a Jones antes que a un corredor como Jahmyr Gibbs, que ya platicamos de él. No lo veo a Dawan Jones como guard. Honestamente, no creo que tenga las condiciones para jugar de guard. Necesitas mucho más agilidad lateral y lo veo como un right tackle puro y solamente. Pero sí me gusta el jugador y como te menciono, hay solamente proyectado de los jugadores que van a llegar al número 51, solamente 2 o 3 jugadores que tomaría antes que a él. Antes de seguir checando qué opciones podemos ir llenando con cada uno de los picks, ya mencionabas el tema de los corredores de Christian y ya hemos hablado de la línea ofensiva. ¿Cuáles son las otras posiciones que tú detectas que los Delfines tengan que llenar ahorita con estos 4 picks? No sabemos si van a ser el trade down o el trade up, como ya hemos platicado, pero hoy en día, si se mantiene igual esas 4 selecciones, ¿cuáles serían las opciones que tú, siendo gerente general de los Delfines, tendrías que llenar para tratar de ser lo más completo posible y obviamente con todas las firmas que se vendrán de los agentes libres no reclutados y esperando tener el éxito que se tuvo la temporada pasada? Yo creo que aquí tenemos que hacer un análisis de qué posiciones nos hacen falta contra qué posiciones son fuertes en el draft. Terminando un poquito ahí el tema de los linieros ofensivos, de lo que comentaba Marcos. Sí, efectivamente, yo cuando estaba hablando de Dawan Jones, inmediatamente se me salía de la boca el decirle que es como Mekhi Becton, él mismo lo mencionó, y que te puede salir un jugador súper eficiente porque es el prototipo pesado, grande, en cuanto a que la verdad es que tienen mayor facilidad para poder tener éxito este tipo de jugadores. Pero por otro lado también te puedes encontrar un jugador que por problemas de peso, por problemas de movilidad, no tiene la misma agilidad, digamos, entre los linieros defensivos. Es un tema ahí que creo que el scout, el mismo Chris Greer, sus scouts tienen que detectar, pues en la medida de lo posible, y es el riesgo que corren en tomar a un jugador así. Por el otro lado, es que ahí yo creo que también la clase de draft de los linieros ofensivos no es la mejor de todos los años. Me decía yo, si ya no están en disponibles un Cyrus Torrence, lógicamente se van a ir Broderick Jones, se van a ir, se me olvidó es el nombre de este tackle Sponoski, algo así es Northwestern o Paris Johnson Paris Johnson. Correcto, esos son como digamos los que se van a ir en primera ronda. En segunda ronda, pues te queda esta segunda ola con los que mencionaba Marcos y jugadores que ahora parecen muy livianos o que inclusive tienen cuerpo en algunos casos como de tight end, y que ahí quiero sacarlo porque fue uno de los puntos que estuvimos comentando el otro día, como es el caso de Tyler Steen o como es el caso de Blake Freeland. Estos chavos que tuvieron un muy buen Senior Bowl, que llamaron la atención de los coaches y que inclusive pues estuvieron por arriba de otros jugadores. Por ahí vimos en el Senior Bowl a Daniel Wright, vimos a Blake Freeland de titular, vimos a Daniel Wright, vimos Cody Mauch de guardia. Entonces, aquí los coaches ya empiezan a ver dónde colocar a estos jugadores y empiezan a ver, pues, cómo practican en la semana, ¿no? A mí en lo particular, yo sé que es un tema ahí que Marcos también no coincide, pero a mí me gustó el accionar de Blake Freeland. Yo creo que este muchacho
a la vez, así como Marcos describía a este tipo de Dawan Jones que puede tener este éxito teniendo esa movilidad y eso, creo que este prototipo como Tyler Steen o Blake Freeland pueden tener éxito siempre y cuando se metan al gimnasio y realmente se apliquen a tener mayor fortaleza, que esa es su gran debilidad. Son chicos altos que tienen, creo que en tema de movilidad no tienen problema. Por ahí él decía que Marcos me acuerdo, me comentaba que sí veía un poquito de problema de agilidad y movilidad de Blake Freeland, pero creo que tienen también ese potencial de poder crecer. Pero volvemos a lo mismo, no es un jugador que creo que podría, de acuerdo a lo que exista ahí disponible y que creo que puede haber, desperdicies en tomarlo en un pick 2, ¿no? Entonces probablemente te puedas ir a un pick 3, o hasta el 6 o 7, o si es que consigues más, para tomar al liniero. Por ahí uno que sí me llama la atención y que a lo mejor sí sería uno por el cual dispararía el gatillo en el 51 junto con los que Marcos dice, es Cody Mauch, porque Cody Mauch es un jugador que te puede funcionar como tackle y guardia, y la verdad está en ese prototipo medio de los dos que mencionamos, y creo que es una de las cuestiones y de sus grandes virtudes es que tiene ese carácter y esa agresividad que se necesita en la posición para destacar inmediatamente. Entonces creo que ese es un jugador que también pondría ahí como posibilidad. Bueno, ya pasando al tema de los niños, por supuesto, escucharé su opinión después de que terminar aquí el comentario del tema de los dineros, pero creo que Miami, ojo, voy a comentar lo que pienso que va a pasar, no lo que yo quisiera. Yo creo que en mi caso, si yo viera en el 51 un jugador como el que decía Jahmyr Gibbs, Marcos, a mí me gusta mucho el corredor Tyjae Spears, que a lo mejor está muy alto rankeado en la segunda ronda, pero si llega a la tercera ronda, lo tomaría sin pensarlo. Jugadores como, lógicamente, el ala cerrada, Sam Laporte a mí me gusta mucho también, que creo que en segunda ronda puede ser un gran pick. Lógicamente, si llega o resbala Darnell Washington, será un gran pick, aunque Darnell Washington, la verdad es que no soy muy fan de él. Creo que también tiene un alto riesgo de no ser muy productivo en la NFL por pase, ¿no? Digamos, en zona roja, bloqueando, sí, pero tengo mis dudas, ¿no? De no ser un jugador tan rápido como otros, aunque sí es rápido, pero no sé, siento que el prototipo de ser tan grande y tan fuerte en algún momento puede afectar en esta posición de receptor, ¿no? De cachar balones. Si viera un jugador como, y ahí es donde empiezo a ver lo que creo que puede influir Vic Fangio en la selección de la segunda ronda. Creo que puede ser una alta posibilidad de que Miami tome un defensivo en la segunda ronda por el tema de Vic Fangio. Creo que a Miami le sigue haciendo falta, independientemente de la contratación de David Long, un linebacker, ¿no? Un linebacker, porque si una virtud tiene Fangio es que se llena de linebackers, tanto titulares como reservas, para no estar sufriendo en esta posición, de la cual Miami ha sufrido en los últimos años. A pesar de tener Miami cuarta, quinta defensa contra tierra, mucho se lo debe al gran desempeño de sus tackles defensivos y no a sus linebackers. Ahorita actualmente tenemos a Jerome Baker, tenemos a David Long, tenemos a Shannon Tindall, que bueno, tenía este perfil de ser linebacker medio, pero que el año pasado no pudimos ver prácticamente nada de él, ¿no? Pero pues tiene un potencial. Creo que ahí nos hace falta un prototipo de un linebacker tacleador, tipo Roquan Smith, tipo lógicamente de nuestro ídolo y nuevo miembro del Salón de la Fama, o bueno, que va a ser miembro del Salón de la Fama, Zach Thomas. Y por ahí hay un par de jugadores que a mí me gustan en lo particular, y creo que son del prototipo de Vic Fangio, que es Jack Campbell, que también dudo mucho que llegue al 51, y Diane Henley, que estuvo en el Senior Bowl, y la verdad es que normalmente está siempre cerca de la bola. Es de esos linebackers que están siempre cerca de la tacleada, y creo que Vic Fangio va a presionar porque giren el gatillo por este tipo de jugadores. Y lógicamente si no están disponibles, pues ya sería de pensar. Creo que la camada de linebackers es muy buena. O sea, aparte de estos dos que mencioné, por ahí está este chico Drew Sanders, que también tiene, inclusive en algunos lo he visto proyectado como safety también. Está este chico Overshown, que ha visitado ya también a Miami, que ese no es tanto linebacker medio, pero sí es un linebacker que puede jugar por fuera, por dentro y que tiene una velocidad tremenda. Y bueno, está Noah Sewell, que no soy muy fan de él, pero creo que puede estar también ahí en los candidatos en unas rondas posteriores. En fin, ya verán ahí en los top 5 de Marcos en las columnas. Los linebackers tienen una muy buena cantidad de jugadores, creo que por ahí puede ser. Otra posición que Miami creo que va a tomar en el draft, por lo que ha demostrado en las visitas, en la defensiva, es un tackle defensivo. Lo desconozco porque la verdad es que estamos muy fuertes ahí, pero aquí yo creo que va pensando en un rol de backup o de sustituto en caso de que no se puedan contratar a Wilkins y a Sealer, porque pues ambos están en año de contrato y a lo mejor por ahí Miami puede retener a uno y al otro no.
Entonces, creo que el tackle defensivo es una posición que también le da prioridad Vic Fangio, y aunque no es una necesidad, por ahí nos pueden sorprender los Dolphins tomando a un jugador a lo mejor en la segunda o en la tercera ronda. Comentaba con Marcos en la semana que creo que Miami va a mezclar. En mi punto de vista sería segunda ronda defensa, lo que va a tomar un linebacker. Dudo mucho con tackle defensivo. Puede ser una ala cerrada, también no digo que no, pero yo me voy más por un linebacker. Y en tercera ronda tal vez un ofensivo, ¿no? Que ahí sí puede ser el ala cerrada, un corredor por ahí bueno que quede, o por ahí pues un liniero también que llame la atención. Entonces, esa sería mi proyección de lo que se puede tomar en las primeras rondas. No, o sea, primero que nada, supernombres, Cristian, varios de los que mencionas coincido totalmente contigo. Yo voy a empezar en términos generales. Sí creo que los Dolphins deben de enfocarse en la ofensiva y creo que es lo que van a hacer, porque la agencia libre nos mostró con la acción o el cambio de Jalen Ramsey que fueron defensiva, David Long defensiva, el linebacker proveniente de los que jugó en los Steelers defensiva, el safety que viene de los Lions igual defensiva, y sí, y la única contratación ofensiva que tuvo Miami, pues bueno, fue el Finney, el guard, que básicamente está reemplazando a Michael Dieter de alguna manera, y pues Braxton Berrios, ¿no? Fuera de esos dos, pues creo que retuvieron a los corredores, pero traer de afuera, o sea, sí podría decir con convicción que la defensiva es ya mejor de lo que fue el año pasado, y la ofensiva, puedo decir con convicción que no es mejor que lo que tenía el equipo en cuanto a roster el año pasado, sino que es igual o incluso relativamente peor, tomando en cuenta que no han podido suplir la posición de ala cerrada. Entonces, por lo mismo, creo que el foco y por los pocos picks que tiene Miami, tienen que echarle todos los kilos y toda a la ofensiva, porque creo que sí hay falta de profundidad en algunas posiciones, pero sí es una realidad que el equipo no es perfecto, sí hace falta un linebacker, como bien lo mencionas, Chris. Creo que un tackle es importante también porque pues Zach Sealer lo hace muy bien, Christian Wilkins también, Recon Davis más o menos, es muy irregular, y pues no hay un reemplazo también natural de Recon Davis como un tackle nariz, como un jugador más pesado, y en el esquema de Vic Fangio pues se utiliza un poco más que en los esquemas anteriores, ¿no? Que veíamos con Brian Flores. Entonces, sí coincido contigo, son posiciones que el equipo le va a dar prioridad. No sé si en los primeros dos picks, pero seguramente como undrafted free agents, espero que traigan muchos jugadores de esas posiciones. Y pues ya adentrándome un poco más a algunos de los nombres, pues mire, quiero hablar en términos generales de la clase, cuáles son las posiciones que veo fuertes y cuáles son las posiciones en cuanto a profundidad y que Miami podría aprovechar eso para seleccionar jugadores. Entonces, pues está la posición de tackle, ¿no? No es una buena clase. De hecho, los mismos jugadores que están considerados en primera ronda tienen bastantes dudas. El mismo Broderick Jones tiene muy pocos juegos jugados en la NFL. El mismo Paris Johnson también tiene apenas una temporada completa y estamos hablando que son los jugadores que están mejor rankeados, ¿no? Entonces, no es la mejor clase de tackles ofensivos. En cuanto a profundidad, por ahí después de Cody Mauch, que bien lo mencionaste, o Matthew Bergeron, pues son jugadores que ya no me siento a gusto yo. Mencionaste a Blake Freeland. No es que crea que el jugador no va a ser bueno, simplemente es el tipo de jugador que, como tú bien lo mencionaste, Chris, le hace falta ahí meterse al gimnasio, le hace falta ganar peso, le hace falta ciertas cosas técnicas, pues me causa varias dudas que va a empezar training camp, que le va a poder ganar la posición al titular que tenemos hoy en día en Austin Jackson. Entonces, desperdiciar, por decirlo de alguna manera, un pick relativamente alto en un jugador que le va a tomar tiempo y no te va a funcionar necesariamente este año, prefiero irme a otra posición y agarrar un corredor, por decir algo, que tampoco soy muy fanático de agarrar corredores tan temprano y que te va a poder aportar desde el día 1. Entonces, creo que hay un potencial ahí de boost importante a partir de jugadores como Cody Mauch. Cody Mauch me gusta, creo que tiene un piso bastante sólido, bastante alto, por lo mismo que mencionaste, que te puede jugar de guard o te puede jugar de tackle. Si no le gana la posición a Austin Jackson, en el peor de los casos creo que es tu guard izquierdo, y sí lo veo sustancialmente mejor que Liam Eichenberg. Es agresivo,
es un jugador con buena movilidad y también te puede funcionar como un reemplazo eventual de tackle izquierdo, ¿no? O sea, como sabemos de Ron Armstead, todas las lesiones que tiene y ha jugado de tackle izquierdo, aunque no tiene la longitud de brazos ideal, pero pues puede ser un buen reemplazo ahí Cody Mauch, que jugó de tackle izquierdo en North Dakota State. Entonces, pues sí, creo que el strike zone de los Dolphins en cuanto a los tackles se encuentra en el pick 52. Si en el 52 no te llega un jugador como Dawan Jones o como Cody Mauch, ya mejor enfócate en otra posición y en encontrar un veterano. Eso es lo que yo haría, porque también para tomar un jugador que no le va a poder ganar la posición a Austin Jackson y desperdiciarla, mejor toma un jugador que te aporte desde el día 1. Bueno, eso hablando de los tackles. En cuanto a los corredores, yo lo que veo es, hay un monstruo de 3 cabezas que es Bijan Robinson, es el primero, está Jahmyr Gibbs y está Charbonnet de la Universidad de UCLA. Creo que estos 3 son los mejores corredores de la clase, sin lugar a duda. Diferentes. Jahmyr Gibbs es más el tipo, el pass catching es mucho más rápido, mucho más versátil, puede jugar en el slot, puede atrapar pases. Bijan Robinson pues es el prototipo que todo el mundo quiere tener, ni siquiera vale la pena mencionarlo tanto, pero si no lo han visto, véanlo, es un fuera de serie. Y Charbonnet es el corredor que cabe más como en esta definición de corredores de poder. Es un corredor que los Dolphins en el roster actualmente no cuentan con alguien así. Jeff Wilson un poco, pero Charbonnet es 20 veces más agresivo, más fuerte. Me parece un jugador muy, muy bueno. Y después de ellos, tú mencionas a Spears, pero hay una lista enorme de jugadores. O sea, es una posición muy, muy profunda. O sea, el punto que tengo aquí es que si no tomas a uno de estos 3 primeros corredores, que no creo que lleguen al pick número 84, yo creo que ninguno de ellos va a llegar. En todo caso, si uno llega es Charbonnet, pues ya te puedes esperar quizás a la 6ª ronda o en una 4ª ronda, una 5ª ronda agarrar un jugador y no hay mucha diferencia entre el talento de estos, pero hay muy buena profundidad, hay muy buenos jugadores. Pierce entra dentro de estos, muchos lo tienen rankeado como el 4º. Davon Achane de la Universidad de Texas Tech también es un jugador muy, muy rápido, muy bueno. Y pues hay varios. La verdad es de que es una buena posición para tener necesidad este año. Y ya tampoco me quiero extender demasiado. Los voy a dejar hablar y que me pregunten o yo preguntarles. No, de linieros ofensivos no te llama la atención Brandon Daniels. Creo que es un liniero versátil. Lo platicaba con Adam la semana pasada. Creo que es la receta de lo que el médico le podía recetar a estos Dolphins. Un jugador que pueda jugar tanto de tackle izquierdo como de tackle derecho y como guardia izquierdo. 2 de esas 3 posiciones sabemos que son las que actualmente los Dolphins tienen, pues con un área de oportunidad para agregar a un jugador, liniero ofensivo de Utah. Te menciono este nombre y también el de Trevor Reed de la Universidad de Louisville y también Bradford de LSU, además de Scruggs de Penn State, porque son nombres que han estado vinculados y lo platicamos en la edición previa con Adam. ¿No crees que alguno pueda tener posibilidad? No digo que en el 51, en 3ª ronda, ¿o crees que es muy alto dependiendo de la situación? Por si Miami quisiera reforzar la línea ofensiva. ¿No te convence alguno de estos nombres, Marcos? Los que sí me convencen que los tomas y automáticamente, entre comillas, automáticamente, porque no sabemos nunca qué vaya a pasar, pero en teoría los jugadores que entran y ya son titulares en tu equipo, como guardias, está Torrance de Florida, que ya lo mencionó Cristian un par de veces, es un muy, muy buen jugador. Está también Steve Ávila de la Universidad de TCU, que es un jugador bastante pesado, no me encanta eso, desde la posición de guard, pero es un jugador que definitivamente es un plug-in play. O sea, es un jugador que lo tomas en la 2ª ronda y no tienes problemas ahí. Cody Mauch, que yo lo categorizo también como guard, no lo categorizo tanto como tackle. Y fuera de ellos, pues todos los demás me parece que pueden competir. Está Andrew Borges de la Universidad de USC, que me gusta mucho, tiene versatilidad, jugó de tackle también, pero viene de una ruptura de ACL. Entonces, no sabemos qué onda con su recuperación, cuánto tiempo se va a tardar. Entonces, sí, los nombres que mencionas sí son interesantes, pero me parece que estás tomándolos muy caro para los picks que tiene Miami, que no puedes fallar. Yo creo que Miami no puede fallar con estas picks. Tienes que tomar jugadores que sabes que van a aportarte desde el día 1 y en el peor de los casos, pues agarras un veterano de la calle y
Y así como los Dolphins han agarrado a Robert Jones y otros nombres que los han tomado de la calle y de alguna manera de la manga los sacan y juegan, creo que es mejor filosofía esa. Y yo preferiría agarrar un safety, aunque Miami no tenga necesidad de safety, que sabes que va a ser bueno y que crees en su talento, que richear por un liniero ofensivo. Lo malo es que no es una gran clase de línea ofensiva. Como ya lo mencioné, no es una gran clase con mucha profundidad. Si tuvieras una primera ronda, pues ahí sí te digo, sí, agárrate. Es más, si quieres, agárrate un guard. No me importa si sabes que va a ser muy bueno, pero ya en este punto no me convence. La verdad, honestamente, no. Ofensivamente, porque la siguiente semana vamos a hablar de la defensiva y los puntos importantes. ¿Cuáles consideras tú, Marcos, además de los corredores, donde existe mayor profundidad en este draft y que sean un área de oportunidad para los Delfines que puedan seleccionar con alguno de sus picks? Bueno, lo más profundo son los esquineros por parte de la defensiva y los alas cerrados por parte de la ofensiva. Creo que no es casualidad que jugadores, agentes libres de alas cerradas hayan tenido que tomar mucho menos dinero de lo que ellos esperaban. El mismo Mike Gesicki, lo vimos con él, que tomó un descuento de lo que había firmado el año pasado con los Dolphins como el franchise tag, porque los equipos saben de lo profunda que es la posición de alas cerradas, ¿no? Entonces, el que los Dolphins tampoco hayan hecho un movimiento ahí importante en agencia libre, para mí sí es un indicativo que los Dolphins van a agarrar con una de las dos rondas que tienen una ala cerrada. Ojo, Marcos, porque lo comentamos en la edición pasada, los Dolphins sí buscaron un tight end. Irv Smith Jr., que al final no quiso firmar por Miami, es otra cosa, pero que los Delfines buscaron la necesidad de reforzar esta posición. Y como ya comentó Cristian previamente, los linebackers, porque también estuvo muy cerca de firmar Devin Bush, además del caso de David Long Jr., nos dan indicativos de que Miami están buscando agregar profundidad tanto en linebackers como en los tight ends, pero enfocándonos exclusivamente en esta ocasión en la ofensiva, sí nos deja esa sensación de que el equipo va a agregar a alguien. ¿Por qué? Porque ahorita solamente tienen a Tanner Conner, jugador de segundo año, tienen a Durham Smythe, que lo acaban de renovar la semana pasada, y tienen, por supuesto, al nuevo tight end proveniente de los Broncos de Denver, Saubert. Entonces, ¿quiénes de los que tú has podido checar de acuerdo a tu film, de acuerdo a tu análisis, y que la gente que está viendo el podcast en el canal de YouTube van a poder checar quiénes son los top 5 que Marcos y Cristian mencionaron? Pero para quienes nos están escuchando únicamente, ¿cómo ordenas esta posición que a tu consideración es la más profunda en el lado ofensivo, Marcos? De alas cerradas, pues bueno, para mí Dalton Kincaid es el que tiene más potencial de todos, pero no quiere decir que... Y todo depende también en dónde está parado tu equipo, porque si soy un equipo que estoy listo para competir, para ganar hoy y necesito una pieza faltante, pues quizás Michael Mayer es mi mejor jugador. ¿Por qué? Porque es el jugador que está más listo para aportar, es más completo en el juego, se puede alinear desde la posición Y, se puede alinear también de fuera, es muy buen bloqueador en el juego terrestre. Y Dalton Kincaid, pues le hace falta un par de años, pero creo que el potencial que tiene en el juego aéreo es espectacular. Y puede ser un jugador que atrape 80 pases por temporada, algo así como lo que hace Mark Andrews con los Baltimore Ravens. Creo que tiene ese potencial como atleta. Y por lo mismo, Dalton Kincaid me parece un jugador de primera ronda y un prospecto con un alto potencial, y a él lo pongo como número 1. Como número 2 voy a poner a Darnell Washington, y coincido con lo que dice Cristian. Es un jugador que no crea tanta separación y eso puede llegar a ser un problema en la NFL. Sin embargo, también tiene un piso muy alto porque te aporta mucho en el juego de bloqueo, va a ayudar a tus tackles y es un buen escape. Atléticamente, pues es un freak, lo hemos visto ahí con sus atrapadas de primera de una mano, su agresividad. Es un jugador muy, muy talentoso, y sí hay dudas sobre cómo va a trasladar eso a la NFL, pero creo que también tiene un piso alto, y en el peor de los casos tienes un muy serviciable ala cerrada que puede bloquear y te puede aportar. Ese sería mi número 2. Y creo que encaja muy bien también con lo que Miami está buscando. Y el número 3 es Michael Mayer, que ya hablé un poquito de él, de la Universidad de Notre Dame. Michael Mayer
para todos ser el número uno hasta que se empezara a hacer el testing en el Scouting Combine, en el que se empezaron a conocer más a fondo otros jugadores, empezó a hacer análisis técnicos, biológicos, físicos de los jugadores, y en ese punto pues ha perdido un poquito de valor porque no corre tan rápido, no es un atleta muy explosivo, pero es un jugador súper sólido, grandes manos, corre grandes rutas, algo así como lo que en su momento te podía aportar quizás Anthony Fasano, por decir algo así. O sea, un jugador que no te va, digamos, a sorprender demasiado, pero pues te va a hacer el trabajo, ¿no? Y bueno, después de él está Sam Laporta también, que ya platicamos un poquito de él, de la Universidad de Iowa. Tiene un perfil físico muy, muy parecido al que tiene George Kittle, que también salió de esa universidad. Es una universidad que trabaja muy bien con los alas cerradas. No tenía el volumen de pases que me hubiera gustado verle, pero él empezó como receptor. Su carrera la empezó como receptor. La ofensiva de Iowa, la verdad, desde que los últimos 2 años fue muy, muy, muy mala, y eso no le ayudó tampoco a destacar demasiado, pero es un buen jugador. Yo creo que Miami, si tiene mucha suerte, va a caer al pick número 84. Y el otro jugador que me gusta mucho a mí, mi quinto, es Tucker Kraft, que creo que tiene un potencial inmenso. Viene de la Universidad de South Dakota State, que es la misma universidad que Dallas Goedert salió de ahí. Y el nivel de competencia pues es bastante bajo, y el jugador dominó completamente. Lo veías por ahí tomando incluso reversibles como una ala cerrada. Muy difícil de derribar, muy explosivo, muy alto, gran rango, gran longitud de brazos. Es un jugador verdaderamente increíble, que creo que tiene más potencial que un Laporta. Sin embargo, si soy los Dolphins, creo que sí me fijo más en Laporta por el simple hecho de que los Dolphins tienen un roster listo para ganar este año, y yo no sé Kraft cuánto tiempo le vaya a tomar para estos ajustes y jugar en una ofensiva prototipo de la NFL. Entonces, creo que depende con qué ojos veas las cosas, pues qué jugador te gusta un poquito más que el otro, pero están todos en un mismo nivel. O sea, no hay uno que digas, este es un fuera de serie mucho mejor que el otro. No me sorprendería si uno se va antes que el otro. Y bueno, aparte de estos 5 jugadores que ya mencioné, hay otros 5 o 6 jugadores que Davis Allen, por ejemplo, de la Universidad de Clemson. Hay varios jugadores que te pueden aportar y que lo pueden hacer bien. Entonces, pues es una clase muy, muy profunda. ¿Cuál es tu orden, Cristian, de los tight ends, y cuál consideras del lado ofensivo exclusivamente la posición que mayor profundidad tiene? ¿Concuerdas con Marcos o quieres agregar algo más? Te escuchamos. Yo creo que Marcos lo dijo excelente en cuanto a los tight ends, es una de las posiciones más fuertes. Yo del lado ofensivo veo las posiciones más fuertes, la cerrada, los corredores, que también son tremenda clase, y por ahí me voy más con los guardias que los linieros tackles, ¿no? Porque mencionó el 3, Steve Ávila, por ahí está Chandler Zavala también, este chico que dijo Mauch, o el mismo Cyrus Torrance. Creo que por ahí puede tener un poquito ahí de fortaleza esa posición, pero sí, coincido, los alas cerradas y los corredores son los más fuertes. Los quarterbacks, se van a ir muchos quarterbacks en primera ronda, pero sigo pensando que es una clase media. O sea, no hay, digo, a lo mejor quitando a Bryce Young y a CJ Stroud, los demás sí les pongo un asterisco de duda de que sean quarterbacks que aporten desde el día 1. Lógicamente muchos de ellos van a ser titulares, pero no sé si sean quarterbacks que bueno, pinten para ser quarterbacks franquicia, ¿no? Creo que el tema de los tight ends, la verdad no nos pusimos de acuerdo, Marcos, pero si checan ahí nuestra columna está muy parecido el ranking. Por ahí tenemos nada más la variación de Mayer. Yo lo tengo como número 1, y después viene Kincaid, después viene Darnell Washington, luego viene Kincaid, y por último tenemos Tucker Kraft. Yo tengo a Tucker Kraft y al final a Laporta. Eso en el sentido de lo que creo del potencial, aunque para lo que va puede ser ad hoc a los Delfines de Miami. Tenemos que pensar en las cualidades que busca McDaniel en los alas cerradas, ¿no? Y de inicio, pues podemos tachar a todos los alas cerradas que no tengan este plus o esta habilidad de bloquear, ¿no? Si no bloqueas, ya sabemos que no vas a entrar en el esquema de Mike McDaniel. Ya lo vimos con Mike Gesicki. Y con esto podemos descartar a unos jugadores que también en una columna Marco lo mencionó muy correctamente, que es Luke Musgrave, que también es un jugador que está rankeado alto, pero Musgrave es un prototipo muy, muy parecido a Gesicki, y ahorita se me fue otro de la cerrada que es muy parecido a lo que tiene Gesicki. Creo que ahí, bajo esta situación pensando,
los que veo que por la ronda que puede llegar y por el prototipo de ser un ala cerrada bloqueador o que bloquea bien, pondría a Sam Laporta en número 1. Tucker Kraft creo que tiene condiciones buenas de bloqueo, como tal vez número 2. Y por ahí, el que yo creo que va a acabar sí o sí en Miami de alguna u otra forma, porque, no sé, lo vi en los ojos de McDaniel ahora que estuvo en Penn State, es el chico Brandon Strange. Este chico, yo creo que los ojos de verdad, McDaniel parecía enamorado del jugador, lo veía de cerca, de lejos, de en medio, y tiene unas condiciones de bloqueo impresionantes. Y este chico, McDaniel, creo que, sí, así como veo que Vic Fangio va a estar pues pujando por sus linebackers, McDaniel, si tiene un ala cerrada en la mira, es Brandon Strange. No sé qué tan alto o qué tan bajo pueda caer. La verdad, yo lo veo más que nada como por ahí de tercera, cuarta ronda, una ronda que no tenemos. Tercera ronda se me hace un poquito alto para tomarlo, pero ahí es donde a lo mejor los trade down pueden fluctuar en que Brandon Strange llegue en una cuarta ronda o en una tercera ronda más baja, no lo sé. Este chico creo que está pintado ahí para que pueda caer en Miami por alguna vía. Y ya hablando de otros alas cerradas, algunos sleepers, porque de verdad la clase es muy buena. Yo no vería mal que si no logras obtener una segunda, tercera ronda, una ala cerrada, por ahí en la sexta, séptima o en una quinta que se pueda obtener, cuarta, no lo sé, que lleguen estos alas cerradas que voy a mencionar, que a mí me gusta mucho lo que hizo en el Senior Bowl Will Mallory. Creo que es un jugador que está subvaluado porque en Miami, los Huracanes de Miami, tiene mucho tiempo que los Huracanes de Miami no tienen el nivel que en años pasados y este chico pues, lo buscaban muy poco, pero lo que viene el Senior Bowl fue impresionante. El chico tiene separación, tiene bloqueo. Me gusta mucho lo que puede aportar Mallory y creo que es un jugador que puede ser no tomado tan alto. Y el otro que a mí me gustaba el año pasado, hace 2 años, perdón, cuando estaba todavía Desmond Ridder, pero este año último lo vi que participó muy poco, pero también creo que tiene muchas condiciones, es George Wild, que viene de los de Cincinnati. Creo que la cerrada también tiene mucho que puede aportar y son 2 sleepers por ahí que manejo. Y en cuanto a los corredores, pues coincido con Marcos, es muy fuerte. Por ahí Villan Robinson, lo único que pido es que no caiga en el de la americana, en otro equipo. Creo que es un jugador que tiene muy alto potencial, inclusive en fantasy. Esperemos ahí podamos poner algunos datos de él, de lo que se proyecta en fantasy próximamente ahí en Somos Dolphins. Pero Villan Robinson va a ser un jugador que depende del equipo que quede. Son de los primeritos, va a ser el número 1 en fantasy, ¿no? De los novatos. Y bueno, pues a mí me gusta en lo particular mucho Tyjae Spears. No soy muy fan de un jugador que sí le gusta mucho a Marcos, que es Charbonnet. Creo que lo tengo rankeado en el número 5, pero creo que es una clase muy buena, ¿no? Inclusive más adelante, sexta, séptima ronda, creo que puedes obtener también un muy buen corredor. Por ahí se hablaba que este día Miami contactó a un jugador Baladay, que es un corredor que no tiene tan alto perfil, pero que por ahí podía llegar en los no drafteados. Por ahí se me ocurre, hay un jugador que, corrígeme Marcos, que tiene un nombre como africano, Abucabanda o algo así, que también tiene una fortaleza tremenda que me gusta también bastante. Israel Abucabanda de Pittsburgh. De Pittsburgh. Este chico se me hace también un excelente corredor. También por ahí está Tank Bigsby, que alguna vez ya comentaste de él también, que pues, es un jugador que tuvo muchísimas yardas en el colegial y que pues puede llegar a aportar también en NFL. Entonces la verdad es que la clase es muy buena y creo que pues Miami también tiene que ver eso, ¿no? No nada más tomar jugadores por tomar en la defensa, sino también tomar que sean en la posición. Hablando, yo sé que nos vamos a hablar de la defensa después, pero también lo que es la clase de lo que dijo ya Marcos, de los corners, de los profundos, que aunque nos reforzamos muy bien en agencia libre, la verdad está tan buena que también por ahí si tienes un jugador ahí disponible bueno de ellos, no estaría de más tomarlo, ¿eh? O sea, es muy buena, de verdad, muy profunda. Hay jugadores que pueden llegar a segunda, tercera ronda que sin problemas en otro año podrían ser primera ronda. Esas 3 posiciones son las que veo más fuertes en el draft. Lógicamente el linebacker ya lo mencioné, ya hablaremos de ellos en las siguientes secciones de defensa, en los siguientes programas. Pero bueno, eso es lo que yo opino en cuanto a posible selección ofensiva en segunda o tercera ronda. Lógicamente yo me iría más por una ala cerrada porque nuestro ala cerrada es muy, muy débil ahorita actualmente. Durham Smythe es muy bueno, pero creo que sí necesitas un jugador que te genere presencia en el centro.
tanto tipo un George, digo, lo mencionaba ahorita Marcos, de que Sam Laporta pues viene de la misma escuela de Kittle, el mismo Hawkinson salió de esa misma escuela. Entonces creo que Sam Laporta es el que pinta para ser el más obvio, pero bueno, no descarten a Brandon Stretch por ahí, muchachos. La verdad que es muy buenos nombres, Chris. Mallory de la Universidad de Miami que mencionas es un jugador rapidísimo. Creo que fue uno de los alas cerradas que más rápido corrieron. Es un buen sleeper. También, pues, ¿qué te puedo decir? Un buen sleeper por ahí, Payne Durham de la Universidad de Purdue. También tuvo un Senior Bowl muy bueno. No corrió tan rápido en el 40 yard dash y pues eso también le pegó un poquito, pero definitivamente la posición de alas cerradas es muy buena a la profundidad y Strange, pues sí, vimos ahí a Miami, ¿no? O sea, el coaching staff, vimos que fueron al Pro Day de Penn State y le estaban echando mirada a este jugador que es muy talentoso. Por ahí si ven los highlights, salta jugadores y tiene muchas cualidades, muy buen bloqueador y yo tampoco me sorprendería si acaba jugando en los Dolphins y creo que ahí es un escenario en el que si los Dolphins acumulan picks, se echan para atrás, puede ser que sea el target, él puede que sea el target en esas cuartas, quintas rondas quizás. En otras posiciones que mencionamos, ¿qué te puedo decir? Voy a guardar lo de los esquineros para el siguiente programa y más de la defensiva. No sé, César, si tienes alguna duda, alguna posición que quieras que profundicemos un poquito más. Probablemente los receptores, porque muchos están con ese interrogante, porque en el Combine se vio a Mike McDaniel dentro de las cámaras que pusieron, que estaban analizando a los receptores, considerando que tienen a Tyreek Hill, a Jalen Waddle, que tienen a Eric Ezukanma, que no le dieron la posibilidad del año pasado, pero tienes a Cedric Wilson, que ya platicábamos. ¿Realmente consideras tú que los receptores sí necesitan ser actualizados? Porque mencionabas al principio que la unidad ofensiva en comparación al año pasado tuvo un retroceso. Entonces, ¿ves viable que los Dolphins vuelvan a apostar por un receptor para el draft con algunos de estos picks si consideramos si no hay algún trade? ¿O crees que es muy poco probable, Marcos? Porque mucho se ha especulado en los últimos días. Una de las selecciones de los Delfines puede llegar a sorprender a muchos. ¿Crees que sea esta posición de receptores? No, yo creo que, mira, los Dolphins históricamente han encontrado o han buscado receptores agentes libres no drafteados durante muchos años, ¿no? Hemos visto a los Preston Williams, al Kirk Merritt y pues ese tipo de jugadores que cada offseason y que generan algo, ¿no? En los aficionados, ¿no? Obviamente por el tema de que sean receptores, los highlights emocionan mucho, algunos funcionan, algunos no, pero yo creo que los Dolphins van a volver a hacer eso, ¿no? Con estos jugadores que no hayan sido tomados en el draft van seguramente a llamarle a 3 o 4, los van a firmar y pues van a estar ahí batallando por un roster spot, en especial que sean jugadores que puedan jugar equipos especiales, porque los Dolphins ya tienen a sus titulares, que son Tyreek Hill, que es Jalen Waddle, tienes a tu regresador de patadas, que es Braxton Barrios, tienes a Eric Ezukanma, que se vio excelente en pretemporada, que a todos nos hubiera gustado que le den más oportunidad, y se combinan esos factores con el hecho de que no es la mejor clase de receptores. De hecho, me parece bastante floja. Está llena de especialistas, está llena de jugadores que pueden jugar en el slot, que son altos, fuertes, pero que te aportan solamente en zona roja. No veo una clase de grandes jugadores con grandes condiciones. El número 1 rankeado para todos es Jackson Smith-Njigba de la Universidad de Ohio State, que jugó con Chris Olave y con Garrett Wilson, coacheados por Brian Hartline. Es un jugador dinámico desde el slot, pero es un slot receiver. Al fin y al cabo, no lo veo jugando afuera, no tiene el frame, no tiene quizás la velocidad. Es un gran corredor de rutas, es muy fluido, en espacios cortos es muy veloz, pero no tiene la velocidad, digamos, de longitud, ¿no? O sea, de profundidad que otros receptores tienen para jugar desde fuera. Y es un muy buen jugador y seguramente va a tener mucho volumen y para ellos que les gusta jugar fantasy fútbol, pues échenle ojo porque puede acabar en una buena oportunidad. Pero fuera de él, pues está muy debatible. Está jugador como Quentin Johnston que genera dudas, está Jordan Addison y sí hay jugadores
interesantes, pero nada que vaya a ser un upgrade inmediato sobre los Dolphins. Realmente veo una clase bastante floja en comparación a lo que había en los años pasados. Entonces, pues eso, básicamente es eso. No veo un sleeper que te pueda decir, este jugador lo señalo porque creo que encajaría bien en Miami. No, la verdad es de que te mentiría. ¿Algo que quieras agregar, Cristian, de esta posición para ir cerrando? No, coincido con Marcos, que es una posición muy floja. Lo único que sí creo que McDaniel siempre tiene en la mente es seguir sumando armas ofensivas, y uno de sus posiciones, por decirlo así, importantes dentro de su esquema, o que son dentro de su filosofía, es que nunca hace falta o sea, nunca sobra un receptor, o siempre va a hacer falta un receptor, ¿no? Entonces, si por ahí ve un jugador que le llama la atención a él en lo particular, lo va a tomar, ¿no? Digo, no creo que en segunda, tercera ronda, lógicamente, pero por ahí, si nos hacemos de algunos picks, o en sexta, séptima ronda, un drafted, va a haber algún receptor por ahí peleando. Por ahí, de los que mencionaste que están en Miami, te faltó Crabcraft, que también se queda en el equipo. Y creo que pues la parte que yo veo que hace falta ahí es ese hueco que deja Trent Sherfield, que ninguno de los jugadores que está actualmente cubre ese perfil. ¿Por qué? Porque Sherfield, si ustedes revisan el film de los Dolphins, en muchas jugadas del año pasado, más allá de que haya aportado en recepciones, uno de sus principales roles era bloquear, y era un gran bloqueador. Y Miami no tiene actualmente en Cedric Wilson, en Berrios o en este chico Crabcraft, no tiene ese rol. Entonces, por ahí podría buscar un prototipo de receptor con estas condiciones, ya sea en un drafted o algo así, o en las últimas rondas, o por ahí en una quinta ronda que obtenga. Los nombres que mencionaba Marcos, pues sí, realmente coincido con él. Hay algunos receptores que se van a ir en primera ronda, pero porque es una posición muy demandada. A mí en lo particular, el que más me gusta, no por lo que aportó en el colegial, sino por lo que lo que pinta en prototipo y por su físico como tal, lo que puede lograr hacer con un buen coacheo, es Quentin Johnson. Es un jugador que tiene, pues, el físico tremendo, y en lo particular a mí también me agrada mucho lo que puede aportar en Zay Flowers. Es un jugador que creo que se me hace muy hábil, diferente a los demás. Y bueno, párale de contar, ¿no? Los que ya mencionó Marcos también son importantes, creo que pueden llegar a apoyar algún equipo. Y me gusta mucho como un sleeper Michael Wilson de Stanford. Es un jugador que creo que puede ser productivo en la NFL, en el equipo que llegue. Y bueno, no hay mucho más que decir de los receptores. Del tema de una posición que también casi no hemos hablado, es de los quarterbacks. De los quarterbacks, creo que por ahí pues ya también mencionamos Bryce Young, Stroud, van a estar en las primeras rondas. Todavía no se sabe si las Panteras de Carolina van a tomar Stroud o Bryce Young. Por ahí últimamente se ha hablado que va a ser Bryce Young, Will Levis, Tony Richardson y Hendon Hooker. Creo que Hendon Hooker es un jugador que por ahí hoy veía un comentario de Omar Kelly, que estaba antes en el Sun Sentinel de Miami, y mencionaba que él ve como mejor a Hendon Hooker. No, el tema es que se lesionó que los otros, y no estoy muy en desacuerdo con él. Creo que Hendon Hooker puede ser en un punto o en un cierto momento mejor que estos dos quarterbacks, si es que las condiciones de su lesión lo dan y llega un equipo ideal, ¿no? Entonces creo que Hendon Hooker está subiendo como la espuma por ahí. Y bueno, ya hablando de algún quarterback que pudiera llegar a Miami, que lo dudo porque pues ya tienen se gastó bastante en Mike White. Bueno, no bastante, pero sí se gastó lo suficiente para un quarterback que esté atrás de Tua. Y está Skylar Thompson, que hizo un desempeño grandioso el año pasado, y que creo que pues sería ilógico que lo cortes después de que tuviste un desarrollo de un año y que ahora quieres ver qué desempeño va a tener este segundo año. Pero por ahí, si Miami quisiera tener algún jugador más en pelea en el roster, a mí lo particular, como una baja ronda, un drafted, me gustan mucho en lo particular. No creo que llegue a un drafted, creo que se va a ir por ahí de la cuarta, quinta, sexta ronda. Es Jake Kinner. Estuvo en el Senior Bowl de Fresno State. Creo que ese quarterback a mí me llama un poquito la atención. Por ahí, no sé si Marcos esté de acuerdo conmigo, se me hace muy parecido a lo que era Jay Fiedler, ¿no? Un viejo conocido de nosotros. No muy grande, pero con muy buen toque, que sabe tener buenas lecturas, y creo que es un jugador que puede ahí sorprender a varios en una baja ronda. Y que bueno, a mí en lo particular me gustaría que estuviera ahí en el campamento, pero bueno, creo que Miami no va a tomar quarterback.
pero es la otra posición que por ahí nos faltaba comentar. Y bueno, será todo. No sé qué opinan de estos comentarios, amigos. Sí, me gusta Jake Hinner, que lo mencionaste, de Fresno State. Creo que es un poco grande en cuanto a su edad, y eso tampoco le ayuda, igual que Stetson Bennett y Hendon Hooker, ¿no? Son 3 quarterbacks que tienen 25 años y que eso les va a pegar un poco en dónde van a ser tomados. Hendon Hooker, además de eso, tuvo una lesión que le costó terminar la temporada, cuando la Universidad de Tennessee era una de las mejores ofensivamente, incluso creo que era la mejor ofensiva el año pasado en cuanto a colegial. Es un quarterback que reta muchísimo a las defensivas con pases profundos. Por ahí lo veíamos con el receptor Hyatt, que bueno, pues es un velocista, un jugador que en las condiciones como de Will Fuller, algo así, ese estilo, y que seguramente se va a ir también relativamente temprano en el draft. Pues sí, los quarterbacks, no veo a los Dolphins honestamente tomando a uno. Creo que Mike White es lo suficientemente bueno y competente como para tener un paso adelante de cualquiera que puedan llegar a tomar los Dolphins. Si Hendon Hooker se resbalaría la tercera ronda, que no va a pasar ya, por ahí yo mencionaba que sería fantástico y que Miami lo debería de tomar como un quarterback de desarrollo, pero está empezando a ganar popularidad y creo que eso le va a costar. Pues bueno, algún equipo lo va a acabar tomando. No me sorprendería si en la primera ronda al final, porque el tomar un quarterback en la primera ronda lo que te genera eso es la opción de 5º año de contrato, y más en un quarterback como él, que necesita un año de rehabilitación y que no va a jugar. Pues el equipo que lo tome lo va a querer tener ese 5º año de flexibilidad para poderlo firmar. Entonces probablemente algún equipo lo tome en la primera ronda o se adelante a la primera ronda para tomarlo. Y sí, yo coincido, creo que es un quarterback que no estoy listo para decir que es el que mejor carrera va a tener, pero no veo tampoco mucha diferencia con un Levis o con un Anthony Richardson en cuanto al talento. Anthony Richardson es un fuera de serie físicamente y es el que mayor techo tiene de todos, me queda claro, pero se puede también perder ese pick completamente, y bueno, pues es una incógnita, ¿no? Yo creo que también los equipos deben de ser un poco cautelosos. Sin embargo, si soy una franquicia, a ver, quiero mencionar esto, porque mucha gente me ha preguntado, a ver, ¿cuál es tu quarterback favorito? Pero ok, por ejemplo, me gusta CJ Stroud, pero si soy un equipo como los Panthers, por ejemplo, que tengo un gerente general nuevo y que tengo un head coach nuevo y tengo tiempo para poder invertir en un jugador, en el sentido de que no me van a correr el año que entra porque me acaban de contratar, pues quizás tomo a Anthony Richardson, quizás porque lo puedo sentar un año y el potencial que tiene, o 2 años lo puedo sentar, o sea, mi punto es que no tienes esta urgencia de ganar hoy, porque la franquicia no va a ganar hoy. Ahora, si soy los Jets, por decir algo, yo sé que no tienen una selección alta para tomar un quarterback, pero hipotéticamente, si los Jets tuvieran una selección hipotéticamente alta, pues Joe Douglas ya está en su hot seat, ¿no? O sea, ya no tiene mucho tiempo, y Robert Saleh tampoco. Entonces necesitan ganar ya, o los van a acabar o los van a correr. Entonces, pues en ese sentido no puedes tomar a Anthony Richardson porque pues le va a tomar tiempo desarrollarse, puede que no funcione. Entonces tienes que ser un poco más cauteloso y dices, bueno, agarro tal vez a Bryce Young o agarro a CJ Stroud. Entonces depende el momento que esté viviendo la franquicia también, cuál es el quarterback que te puedo decir que sería mi favorito o no. En este año, ¿no? Hay años que sí te puedo decir, Trevor Lawrence, pues lo agarras o lo agarras. Es el número 1, sí o sí, para todo, independientemente de las circunstancias. Este año no. Creo que este año depende un poco de tu franquicia. Depende también quién es tu coordinador ofensivo, tal vez, el tipo de esquemas que estás jugando. Y bueno, pero creo que es una buena clase de quarterbacks. No es espectacular, porque todos tienen ciertas incógnitas y todos pueden ser tomados primero, pero me gusta. Es una clase intrigante y creo que tiene jugadores muy, muy interesantes. Bueno, Fanatics, aquí tienen un poco de todo lo que se va a venir de cara al draft. Para cerrar esta conversación, vamos a darles una breve recorrida sobre las últimas noticias que no se comentaron en el programa pasado. Uno de los rumores que salieron es el caso de Darren Waller, donde los Dolphins, de acuerdo a la agente Drew Rosenhaus, mencionaba que la temporada pasada los Dolphins intentaron cambiar por este tight end, dando a entender que los Delfines desde la temporada pasada, a pesar de ponerle la etiqueta de jugador franquicia a Mike Gesicki, estaban con la intención de dar un paso hacia el frente y tomar caminos separados, y esta noticia fue una de las que más se conversó durante el mundo de los Delfines de Miami. Otro de los
momentos que tuvieron los Dolphins alrededor de la liga es el caso de Tyreek Hill, donde mencionó, como bien dijo Cristian durante la parte del programa al inicio, que el jugador planea terminar su contrato con los Dolphins, que termina en el 2025, cuando cumpla 10 temporadas en la liga, a los 31 años de edad, darle fin a su carrera, porque quiere llegar a 10 temporadas y ponerle fin. Veremos qué ocurre, por lo tanto, no sería de sorprender que los Dolphins, con estas declaraciones, pues tengan que seguir preparando y seleccionando receptores, ya sea en este año o en los que vienen, para tratar de conformar esa dupla que tengan con Jalen Waddle, porque tanto Hill como Waddle nos quedan 3 años de esta ventana, de la cual ya les hemos platicado a lo largo de las últimas 3 semanas. Y en visita de los Dolphins, que tuvieron de uno de los prospectos que no se mencionó la semana pasada, es el caso del linebacker externo Garrett Wilson, de la Universidad de Nebraska, que tuvo visita con los Delfines de Miami, agregando así otros nombres en la posición de defensive end linebacker externo para tratar de generar pass rush, y dejando en claro que Vic Fangio tiene mayor importancia en el pass rush y línea defensiva y linebackers que la defensiva secundaria, algo que en los años previos era totalmente contrario por la profundidad que existía en la posición de esquineros. Vámonos, Cristian, algo que quieras comentar antes de irnos. No, pues que sigan leyéndonos. Estamos a 3 semanas del draft, ya vayan preparando la botana desde ahorita. Bueno, no es muy pronto, pero sigan escuchando en esta serie de programas de aquí hasta que llegue el 27 de abril, en donde desde Kansas City pues tendremos el draft que, repito, pareciera como escueto, como un poquito desanimado para los Dolphins porque tenemos muy pocos picks, pero recuerden que en esos días del draft puede pasar todo y los trades están a la orden del día, y bueno, va a ser espectacular ver el draft ya a poquitas semanas, y vamos a seguir proyectando el material que principalmente sube Marcos en relación a las proyecciones. Y ya saben, aquí en Somos Dolphins nunca para la información, viene el draft y luego de ahí se vienen los training camps, etcétera, ¿no? Vamos a seguir a nuestros Dolphins y la NFL. No se olviden, vamos a publicar por ahí algunas noticias en relación al fantasy, de estos movimientos de agencia libre, del draft, para que también estén al pendiente, y bueno, déjenos sus comentarios. Un gustazo estar con ustedes en este día, compañeros, y bueno, pues un abrazo a todos. No, pues la verdad un programazo. Gracias, Cristian, gracias, César, por el tiempo. La pasé muy bien. Espero que les haya gustado a todos los que lo escuchan, y creo que el hecho de que los Dolphins tengan tan pocos picks, eso también lo convierte que muy intrigante desde el punto de vista que todo lo tenemos que analizar con como microscópicamente, ¿no? Porque no puedes fallar, ¿no? No es como que tienes 7 picks y bueno, le pego a 3 y ya veo qué pasa, sino que aquí tienes que ser muy certero, que tomar jugadores que cumplan necesidades, pero que sean los mejores disponibles al momento, y eso lo va a volver interesante en cuanto a discusiones, y el board de los Dolphins pues obviamente se acorta, ¿no? Se achica a posiciones que realmente creas que tienes que cubrir. Entonces, pues sigan toda la información que va a aparecer en la página. Prácticamente de aquí al 27 de abril van a ver todos los días una columna distinta en cuanto a top 5 de posiciones, algunas predicciones, algunos jugadores ahí sleepers. Entonces, pues esténse pendientes, y gracias a todos. Y que les habla César Mercado, les damos las gracias a todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Nos encuentran como Somos Dolphins. Si les gustó este capítulo, por favor, déjanos tu like y comparte. Déjanos tus comentarios, los nombres que a ti te gustaría ver que los Dolphins pudieran seleccionar. Mándanos tus mock draft, los recibimos y les damos retweet para generar esta interacción con todos ustedes. Nos vemos la próxima semana para analizar el lado defensivo de los prospectos rumbo al draft, y por supuesto, cuál de estos nombres que tanto Cristian como Marcos nos puedan compartir les llaman más la atención para reforzar este equipo en busca de dar el siguiente paso, ganarle a los Bills ya no solo un partido, sino ganarle la división y buscar ser uno de esos contendientes, algo que no ocurre desde la era de Marino. Pero eso es otro tema para otro programa. Hasta la siguiente semana. Fins up.
Somos Dolphins.